Listo, nada, pues comenzamos. Bueno, esta es entonces ya la cuarta sesión, también pues para las personas que van a ver la grabación, que no nos pueden acompañar hoy. Bueno, hoy tenemos un grupo de 5 personas, muy bienvenidos. Y nada, pues arranquemos. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Evidentemente, como les he dicho, pues no entro como a hacer un recorder, sino que para eso están ahí los videos. Entonces, en esta sesión vamos a ver prácticamente un tema que es la Web3 y los criptoactivos, ¿sí? Que es hacia donde estamos apuntando. Entonces, pues no tiene sentido hablar de criptoactivos si no hablamos de Web3. Y entonces la pregunta que les hago es, ¿alguien ha escuchado el término Web3 aparte de Cristian? No, señor. No, Vale, ya lo alcanzaste a ver. No, bailas. Cristian, evidentemente, o no. sí, total, pero dale, hazla. Listo, listo. ¿Y el viejo Edwin? No, a ver, no Listo, muy alcanzaba. bien. Listo, perfecto, todo bien. Entonces, vamos a hacer como una pasadita, ¿sí? Porque es que la Web3, estamos en plena revolución de Web3, ¿sí? Estamos también en ese punto de la historia. Pero entonces, para hablar de Web3 tenemos que hablar de Web1 y Web2, ¿sí? Pues porque la 3 no llegó porque sí. Y realmente que no han sido actualizaciones conscientes, por así decirlo, sino que la misma web ha migrado, ¿sí? Por medio de las tecnologías y entonces ya se puede definir que estamos entrando a la Web3. Les voy a compartir unas páginas a lo último, que es la Web3 Foundation, que es la que está poniendo los planteamientos y las bases para lo que debe ser la Web3. Entonces, pero hoy vamos a hacer como una especie de recorderis y yo creo que aquí pues la más pequeñita es, ¿vale? Porque, no, Jason también. ¿Cuántos años que tiene Jason? 31. No, bueno, no es tan chiqui, pero sí vale que tiene 19. Quizás, digamos, algunas de estas cosas nosotros sí las vamos a recordar, quizás vale no, pero la importancia es tener el contexto histórico también de qué es la web, ¿cierto? Porque, vuelvo y lo digo, la web es la base de estas tecnologías que estamos explorando y de las que estamos hablando. Entonces, si hablamos de Web 1, ¿sí? Podríamos prácticamente decir que es un término que se utiliza a menudo para describir la primera versión de la Internet, que más o menos fue entre el periodo entre 1991 y el 2000, ¿sí? Yo Que tuvo estaba su vivo origen, en esa época y yo la utilicé. yo también estaba vivo, sí, señor. Y aquí todos estábamos vivos, unos quizás recordábamos el... Exacto. Ese sonidito de conexión que uno tenía que coger y enchufar ahí a la conexión del internet y la red de teléfono, ¿cierto? Y empezaba ese sonidito típico, pues para indicar que nos estábamos conectando. Entonces, tuvo su origen en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, la DARPA, y que acabó convirtiéndose en una red global que representaba en aquel momento el futuro de toda la comunidad digital, ¿sí? Perdón, de la comunicación, no la comunidad, la comunicación digital. Esa primera versión de Internet tenía páginas web unidas por hipervínculos, ¿sí? La web 1.0 se suele denominar la web de solo escritura. ¿Y qué significa eso de solo escritura? No sola escritura de las solas, sino solo escritura, perdón, era, digamos, para definirlo de alguna manera, era aquellas personas que subían, o empresas, o grandes empresas que subían artículos, ¿sí? Y que hacía el internauta que llamábamos, pues simplemente no interactuaba, sino que leía, ¿sí? Entraba a la página y veía lo que estaba ahí, pero o buscaba un artículo, el Yahoo, el famoso Yahoo, y uno entraba y buscaba el artículo, pero no interactuaba con él, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina de solo escritura, porque uno simplemente entraba y leía, ya, pare de contar, consultaba, ¿sí?
Eso es, por así decirlo, ¿sí? Digamos, en resumidas cuentas, digamos lo que era la web 1. Ahora, ¿qué pasa con la web 2.0? Se describe como el estado actual de la web en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, prácticamente es más una web que admite contenidos generados por el usuario, ¿sí? Y esa estabilidad para los usuarios del front-end, que es, digamos, nosotros dentro de la construcción web está el back-end y el front-end. El back-end es toda la parte de programación, ¿sí? Código y todo este rollo. Y perdón, ¿qué dije? El back-end, sí. Y el front-end es con lo que el usuario prácticamente interactúa, por así decirlo, ¿sí? Los colores, las formas, las texturas, todas estas cosas. Eso es más o menos así como ven un poquito el tema de la web. Pero entonces, aquí el tema digamos, de la web 2.0, perdón, ya hay un tema de estabilidad para los usuarios en la front-end, mucho más estable que su predecesora, la web 1.1, ¿sí? ¿Qué más podemos decir la web 2? No se refiere a ninguna actualización técnica específica, ¿sí? Sino a un cambio en la forma de utilizar el Internet. Hay un mayor nivel, perdón, de intercambio de información y de interconexión entre los participantes. Si la web 1 era una Internet de solo lectura, por así decirlo, la web 2 es una Internet de lectura y escritura e interactividad, ¿sí? Eso prácticamente, resumiéndolo mucho, eso sería. Entonces nosotros ya, las tecnologías iban avanzando, sí, había mejores servidores, todo esto iba avanzando, mejores tarjetas de video, todo este rollo. ¿Y qué pasa? Entonces ya empieza a haber un avance en la tecnología y entonces empiezan a aparecer programadores y las mismas tecnologías, por así decirlo, empiezan a hacer esa evolución dentro de la web, convirtiéndola en una web 2.0. ¿Qué otra cosa ayudó a que esto sucediera? El avance de la tecnología, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Si no más recuerdan, nosotros, el teléfono, cuando llegaron los teléfonos celulares, ¿sí? El Nokia y, bueno, un poco ¿no? de Motorola y otros que habían llegado en esa época, pues uno simplemente lo utilizaba, ¿era para qué? Ericsson, Para Ericsson, exacto. Para mandar mensajes de texto, ¿sí? Era lo más, digamos, lo más interactivo y el resto seguíamos en lo mismo, llamar y recibir llamadas. Y lo máximo era pues los SMS, que eran los mensajes de texto, y listo. Pero cuando empieza esta revolución de los smartphones, ¿sí? Los teléfonos inteligentes, es ahí donde esa revolución hace que la web 2 se convierta en más interactiva, ¿sí? En más de la creación de contenido, ¿sí? La interacción, la subida de música, y entonces empezamos a ver esos smartphones que ya su principal uso se pierde y se convierten en esos medios de interacción con los que podemos tomar fotos, con los que podemos escuchar música. Para los más jóvenes había una época donde estaba el Discman o estaba se me olvidara el otro, el iPod y otras tecnologías independientes que solo se dedicaban a un nicho, entonces solo a escuchar música, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué escribieron por ahí el viejo Jason? Hable, hermano, usted puede alzar la mano y hablar. No, para no interrumpirlo. No, que así como No, lo no, planteas, es que se fue volviendo una herramienta más que nos simplificó la vida porque empezó a tenernos a todo al alcance de la mano, digámoslo así. exacto. Y entonces eso hace que la web 2.0 vaya tomando forma, ¿sí? Entonces eso es el punto importante de cómo no es que sea una actualización consciente, sino que la misma tecnología hace que ella vaya revolucionando, ¿no? Y entonces la gente se va sumando a esa revolución con nuevos tipos de programadores, nuevas tecnologías y todo esto. Listo. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la araña. No sé si ustedes saben ese concepto, el concepto de la araña, que ya es el tema de los buscadores y que empiezan a entender la búsqueda de lo que a mí me gusta, y la araña entonces toma mis gustos, mis datos, y entonces es donde se empieza a perder la privacidad, porque los gigantes, ¿sí? Empiezan a tomar mis datos y lo convierten en dinero para ellos, ¿sí? Entonces aparece todo este tema
los hashtags y de todas estas cosas que efectivamente nos vulneran nuestra Cookies, privacidad, ¿sí? Señor, los cookies. los cookies, toda esa cosa, entonces empiezan el tema de que no, es que, pero ¿por qué me llamo o por qué me aparece en la pantalla estos motos y yo, si en algún momento yo busqué una moto, entonces claro, empiezan a botar publicidad y se vuelve la cosa invasiva. Entonces, eso es lo que tiene la Web 2 y lo que está causando, digamos, tanta incomodidad cuando uno entra a YouTube a ver un video y entonces le sale esa publicidad y dele y se vuelve harto, ¿sí? Entonces, por la pérdida de la privacidad dentro, digamos, el tema de la Web 2. Sí, a grosso modo. Entonces ahora voy a entrar a explicar un poco más la Web 3, que es de lo que no tenemos conocimiento, ¿sí? De lo que menos hemos escuchado y qué es en sí la Web 3, ¿sí? ¿Qué está pasando con este término y el auge que está teniendo en este momento? Entonces, la Web 3 es la nueva generación de servidores de Internet que utiliza el aprendizaje avanzado basado en máquinas y la inteligencia artificial para conectar aplicaciones basadas en la web, ¿sí? Y formar una web más personalizada, ¿sí? Entonces, la Web 3 o la Web 3.0 está diseñada colectivamente para ofrecer a los usuarios más contenidos adaptados a ellos a un ritmo mucho más rápido que antes. La nueva web utilizará algoritmos de búsqueda, ¿sí? Potenciados por la inteligencia artificial, por la realidad virtual, por la realidad aumentada y en análisis de datos mejorados para hacerlo posible. Entonces yo sé que nosotros hemos escuchado esos términos ahora muy seguido, ¿no? Realidad aumentada, inteligencia artificial, sí. Y cómo ahora la inteligencia artificial se está aplicando, sobre todo a las personas que estamos muy metidas con el tema tecnológico, pues eso lo vemos ya todos los días. En el caso mío, digamos, que, estoy muy expuesto a eso porque salen notas de que no, que ahora hay un robot que opera con inteligencia artificial, no, que resulta que ahora los buscadores son con inteligencia artificial y bueno, la realidad aumentada, entonces donde las personas empiezan a hacer, digamos, en la medicina, entonces se me ponen unas gafas y empiezan a operar, a hacer como, ya no con muñecos, sino como con modelos 3D y en un ambiente de realidad aumentada empiezan a hacer esas cosas. Y entonces estamos ya en ese punto de la historia, ¿sí? Digamos que la idea de la Web 3 fue inducida por primera vez por Tim Berners-Lee, ¿sí? El inventor de la Web 3, perdón, de la WW, ¿no? La World Wide Web, ¿sí? Aquí hay un gringo, me perdonará por la pronunciación. Cuando hablo del concepto de la entonces llamada web semántica, ¿sí? Según Berners-Lee, la web semántica debe ser capaz de procesar y analizar todos los datos disponibles en la web. ¿Listo? Estos son un poco nomás de cosas técnicas ahí que pues que también quizás yo no alcanzo a comprender porque no soy programador. Quizás mi amigo Cristian, que tiene un poquito más de conocimiento en código, nos puede dar, digamos, un poquito más de contexto de pronto más adelante. Una vez que la Web 3 esté plenamente implantada, se espera que haga accesible un enorme caudal de información a una gran variedad de aplicaciones y sitios web en línea, ¿sí? Permitiendo a estos sistemas comprender los datos que recogen de la actividad de los internautas. Y aquí hay un punto importante y es, hay que tener en cuenta que los gigantes tecnológicos como Google y Facebook ya no podrán controlar o acceder a los datos de los usuarios en esa era. Esto es maravilloso. Esto es la descentralización, ¿sí? La idea primaria cuando la web fue creada. O sea, cuando Berners-Lee creó la web, ese era su punto. Pero ¿qué pasó? Como que se perdió digamos, ese objetivo se perdió y ahora lo que busca la web 3 es volver a encauzarlo, ¿sí? Que estos grandes, digamos, conglomerados, ¿sí? Que han tomado nuestros datos, que se han apropiado de ellos, que los venden, que comercian con ellos, sean truncados, ¿sí? Es una revolución que busca volver justamente a la privacidad, ¿sí? A entender que nuestros datos no deben ser compartidos con nadie. Entonces, esa es
digamos, el gran centro de la Web3 es llegar a la descentralización, ¿sí? Se espera que la Web3 amplíe los límites del intercambio de información entre iguales, aprovechando tecnologías como la blockchain, y aquí es donde entran nuestros temas, el Internet de las cosas, ¿sí? Y el software de código abierto, que eso también tiene que ver con el tema de la Web3 y con lo que nosotros estamos viendo. Digamos que la Web3 concibe una Internet descentralizada, más justa y más confiable. Eso es como sus grandes valores, ¿sí? Y lo que persiguen, ¿sí? Entonces, ellos lo que desean es que los usuarios tengan la capacidad de controlar sus datos personales y su identidad, ¿sí? Entonces aquí es donde entro a compartirles sobre algo que va a suceder, que empiezo a compartirles pantalla. Permíteme un momento. Se me perdió aquí. Entonces, voy a compartirles aquí. Permíteme un momento. Esta es la página. Igual yo las voy a pasar, ¿sí? Esta es la Web3 Foundation, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, listo. Entonces aquí van a encontrar todo el tema de los proyectos, la misión, la visión, quiénes son ellos, ¿sí? Para que investiguen un poquito estas charlas que han hecho sobre Web3. Entonces, para que se empapen, ¿sí? Este hombre, doctor Darwin Wood, que es el fundador de... Este man tuvo que ver mucho con Ethereum, ¿sí? Fue uno de los programadores que trabajó Ethereum, la altcoin, pero el man armó su propio proyecto y el proyecto se llama Polkadot. Y él crearon una blockchain y es una tecnología muy brava que pues, evidentemente yo no entiendo porque no soy programador, pero los animo a que vean esta página porque esta página contiene justamente como los proyectos, ¿sí? Y todo lo que, los fundamentos para Web3, ¿sí? Y los proyectos que se están empezando a mover dentro de dentro de la fundación y los que ellos están promoviendo, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, lo que yo Si les me digo, permites, Polkadot. si me Señor, permites, Faber, interrumpir ahí un momento. claro, claro. Entonces, en la web, para hacer un breve resumen hasta ahí y tener un poco más de contexto, que es muy importante lo que tú acabas de decir. En la web Ujú, 1.0, entonces, todo estaba basado en HTML, Hypertext Markup Language, o sea, y el lenguaje de hipertexto únicamente, el código del sí, Internet. Entonces, en ese código del Internet solamente eran páginas web, no había ni multimedia, no habían videos, no había nada, sino exacto. solamente texto escrito, artículos, fotos y nada más. Y yo abrí mi correo Hotmail en 1999 en la universidad. Ajá, El correo ya existía y uno podía poner attachments únicamente, pero hasta ahí. La web 2.0 es cuando el código HTML, que es aquí en la web 3, que es en este lugar, donde lo desarrollaron, la misma web tuvo que evolucionar porque tenían que incluir videos, tenían que incluir otros lenguajes de programación que en su momento eran muy importantes, el VRML, que era la realidad virtual, el Java, el JavaScript, para ujú, empezar a hacer formularios, el CGI y todo lo demás. Y ya se veían audios, se veían videos, no habían transmisiones en línea ni nada por el estilo, sino que ya estaban como apostándole a cosas en 3D. Entonces, y transacciones comerciales básicas, como entrar a su portal de banco y nada más, pero no habían pagos ni nada por el estilo, solamente entrar, ver el saldo y hasta ahí. ajá, Entonces, esa es la web 2.0. Ahora, la web 3.0, que es lo que estamos aquí hablando, es cuando absorbe absolutamente todos los servicios que nosotros tenemos como ser humano. Absorbe la televisión, absorbe los hogares inteligentes, que eso es el Internet de las cosas, que nosotros ujú, podemos a través del Internet o tener a través de la conectividad, pues utilizar todos los servicios de Alexa, hogares inteligentes, desde remotamente prender la estufa, cocinar, bueno, en fin, todo eso. Aquí ajá, tenemos transacciones comerciales sobre la única plataforma que hay, que es el Internet, pero esas transacciones comerciales son básicas, intermedias y avanzadas. Y aparte de las transacciones comerciales, tenemos audio en vivo, redes sociales en vivo,
El streaming, sí, conocimiento señor. en vivo, streaming ya de una manera en tiempo real, mientras que el streaming anterior, la primera vez que yo pude hacer un streaming, que era conectar una cámara de un lugar y proyectar la información, fue como en el 2000, a ver, el chino tenía como 2010. Sí, como en el 2010. En el Ok, 2010. Y entonces se dieron cuenta que no había necesidad de la televisión y que todo lo tenían que canalizar a través de la web. Y entonces ahí tenía que volver a evolucionar la web. Ahí fue la web 3.0. Y ahora tenemos navegadores como Opera, que tienen bolsillos, que tienen billeteras virtuales, las billeteras, exacto. que manejan cryptocurrency Bueno, pero no, y los, se me está adelantando y ya, hasta ahí. ya Entonces, no. hasta ahí hago el Sí. resumen y el repaso. Por Sí, sí, sí. ejemplo, es como mirar como la versión 1.0, todos teníamos ICQ para chatear. En la versión 2.0, entonces todos pasamos a Messenger y Facebook, así en su manera Ajá, rudimentaria. Y en la versión 3.0, pues ya tenemos WhatsApp con todas las aplicaciones y todo lo que podemos mandar por WhatsApp. Audios, exacto. videos, redes sociales, Twitter y todo integrado en un solo paquete. Eso es así de simple. Sí, exacto. Entendiendo también pues que la Web3 justamente está empezando en ese proceso de desarrollo y por eso justamente esta fundación y otras personas están justamente empezando a entender qué es, ¿sí? O sea, porque vuelvo y lo digo, o sea, no es un tema que digan, ah, listo, ahora vamos a actualizar a Web3. No, sino que esas tecnologías de las que acaba de hablar Cristian, ¿sí? Y esta evolución de la misma tecnología que va tan rápido, hace que esta web necesite evolucionar, ¿sí? Y que no se quede corta, ¿sí? Sino que todos estos proyectos justamente empiecen a encauzarse hacia esto. Entonces, prácticamente, digamos que la Web3 proporciona, ¿sí? Lo verificable, ¿sí? Por ello, la blockchain como tecnología es la base de esa, ¿sí? De esta Web3, porque permite que se verifique la propiedad. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros y que tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar aquí de los criptoactivos, que ya habló un poquito Cristian acerca de las billeteras virtuales que ahora vienen dentro de los navegadores y se pueden como Metamask, que es una de las más populares ahorita. También tenemos Phantom, que yo tengo una Phantom también ahí. Entonces, es allí donde entran justamente, y aquí es donde empezamos nosotros el tema justo de hoy, que es el tema de los contratos inteligentes, ¿sí? Los metaversos. Vamos a hablar entonces del play to earn, ¿sí? O sea, jugar para ganar, los tokens no fungibles, las finanzas descentralizadas, que son los DeFi, los tokens de gobernanza y las aplicaciones descentralizadas. Eso es de lo que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Entonces, entendiendo hasta aquí, ¿sí? Más o menos, bueno, espérenme, dejo de compartir. Entonces, listo. Hasta aquí, aparte del viejo Cris, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo, digamos, en este pequeño resumen para entrar ya a hablar justamente de los activos de esta, que están sobre, o están cimentados, perdón, o están apoyados sobre el cimiento de la Web3? ¿Alguna pregunta? Ah, señor. Listo. ¿Alguien por ahí listo? Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Sí? Pues vamos a hablar un poquito entendiendo que si hablamos de Web.3, hablamos ya de la tecnología blockchain, que eso lo hablamos en las sesiones pasadas, ¿sí? Como esa tecnología prominente en la Web3. Y ese es el punto, ¿sí? De lo que vamos a hablar. Vamos a enfocarnos eh, en una que no solo sirve para realizar transacciones cripto, o sea, vamos a enfocarnos ahorita en una sola blockchain, de pronto miramos un poquito la de Polkadot, pero vamos a centrarnos en una que es principalmente hoy la más usada, ¿sí? Y que está recolectando estas tecnologías. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla. Me vengo aquí, déjame un momento, listo, y me vengo, aquí ya miramos,
Que me está, ya, ahora sí. Entramos a esta. También les voy a compartir esta página. ¿Qué es esto? Esta es la blockchain de Ethereum, ¿sí? Ya cuando vimos la sesión pasada, hablamos acerca de las altcoins y hablamos de que la principal altcoin es, o la moneda alternativa principal es Ethereum. ¿Y por qué Ethereum? Digamos, ¿cuál es la utilidad de Ethereum? Recordemos que hablamos sobre que no es tanto el precio, por ejemplo, de Bitcoin o de Ethereum, sino es el valor que tiene, su utilidad. Y entonces aquí está el punto. Ethereum es la blockchain, ¿sí?, que soporta las tecnologías de las que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin no soporta estas tecnologías. ¿Cuál es la utilidad de la blockchain de Bitcoin? Su utilidad la conocemos en cierta manera todos y nos permite hacer entre pares transacciones, ¿sí?, con una moneda, con una criptomoneda, la única criptomoneda. Entonces el valor de ella es esa, su utilidad es esa, es que hago transacciones, ¿sí?, entre pares, envío transacciones, la blockchain comprueba, ¿sí?, y nuevamente pues recibo mi pago o envío mi pago y listo. Esa es su utilidad. Pero ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum tiene no solamente su moneda, que es el Ether, sino que tiene más utilidades. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ¿Sí? fuerte y claro viéndola. Sí, sí, Listo, sí. perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esta red, con esta blockchain? Soporta un poconón de cosas de las que ya hablamos. Y aquí quizás mi conversación va a empezar como a ir a entretejerse, porque es que aquí vamos a hablar de un poconón de cosas que, pues que se entretejen precisamente, porque no se puede hablar de ellas no se puede hablar de una, perdón, sin dejar de hablar de la otra. Entonces, entremos por aquí. Primero, el tema de explorar qué son las dApps, ¿sí? Simplemente son aplicaciones descentralizadas. Por eso hablamos de que, recuerden, la Web3, su principal objetivo es la descentralización. Entonces, estas dApps, ¿sí?, y que se soportan en la red de Ethereum, perdón, buscan eso, la descentralización. Y aquí entran muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es descentralizado? Volvemos al punto de los datos, la importancia del anonimato, y empezamos a encontrar esto. Aquí esta parte de acá. Exploramos las dApps. Entonces, estas aplicaciones descentralizadas, ¿qué propósitos tienen? Entonces hablaba, por ejemplo, entremos por el lado, digamos, de las finanzas descentralizadas, ¿sí? Entonces, son aplicaciones que, mira lo que dice aquí, estas son aplicaciones que se centran en la creación de servicios financieros utilizando criptomonedas. Pero ¿qué pasa? ¿Son los exchange? No, no son los exchange de los que ya habíamos hablado. Son los criptobancos. Entonces, yo creo que en la introducción les hablé de un criptobanco que se llamaba Celsius y que entró en quiebra, y entonces pues hubo un problema ahí con el tema de que están congelados los fondos de todas las personas que invertimos ahí, porque este criptobanco daba lo que hacían los bancos en la antigüedad, que daban, usted dejaba su dinero ahí y efectivamente pues le daban rendimientos altos. Ya eso en los bancos no existen, esos CDT son rechichis, y efectivamente estos criptobancos comenzaron a hacer lo que los bancos hacían con dinero fiat, pero ahora lo hacen con criptos. Y hay criptobancos. Entonces, aquí tenemos algunas muestras de ellos, ¿sí? Que justamente lo que nos dice aquí, ofrecen la posibilidad de prestar dinero, pedir prestado, obtener intereses y realizar pagos privados sin necesidad de datos personales. Entonces, ese es el tema de las finanzas descentralizadas. ¿Que tienen su riesgo? Claro que sí, como el caso de Celsius y como otro que fue Arrus Capital, creo que fue, el otro que se cayó, quebró, perdón, porque justamente
casi lo definen como el viejo oeste, el tema blockchain y el tema cripto lo definen como algo del viejo oeste. ¿Por qué? Porque todavía falta regulaciones. Y para muchas personas es tenebroso meterse, porque claro, dicen, pero eso no está regulado. Y otros se meten porque dicen, justamente lo atractivo, no está regulado. Entonces, sí, hay de todo en el mercado. Pero des en cuenta que esto está organizado y es donde uno entra a conocer y entiende que sí, que las finanzas cripto existen y están bien, solo que hay que saber dónde me meto, ¿sí? Hay que investigar. Entonces aquí tenemos el Uniswap, tenemos Matcha, tenemos diferentes, digamos, ¿cómo se dice? Digamos, criptobancos, ¿sí? Y aquí nos van diciendo, digamos, qué tipos de aplicaciones y qué podemos encontrar. Entonces aquí se pueden divertir en el tema de los intercambios, los exchange, el tema de las inversiones, los mercados predictivos y comerciales. Esto no tengo ni idea qué es. Los pagos, ¿sí? De este les hablé en algún momento que se llama Tornado Cash, que es una aplicación de código abierto, ¿sí? Y esto tuvo problemas hace poco porque esta aplicación la estaban utilizando mucho para los hackers, para llevarla allí y robar, digamos, lo que robaban en los exchanges, se lo llevaban aquí, mezclaban, no les puedo explicar exactamente a profundidad, pero es un mezclador cripto que mezcla las transacciones y pues no deja, digamos, rastreo de nada. Y esto, digamos, tuvo un problema y el creador de esa aplicación está ahorita, creo que lo tienen encarcelado, creo que es en Holanda, en Países Bajos, y injustamente, pues porque más lo único que hizo fue desarrollar el código abierto. Entonces es un intercambio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí encuentran de todo, ¿sí? Aquí se pueden, digamos, deleitar mirando qué son las dApps y qué tipos de dApps hay. Entonces, ahora entramos aquí al tema de los NFTs, ¿sí? Aquí estamos y al tema de los no fungible tokens. Entonces, aquí encontramos también que el fuerte, ¿sí? Que han tenido los NFTs ha sido justamente el arte, ¿sí? El diseño, las personas que se dedican a hacer ilustraciones, arte digital. Ahí ese ha tenido su fuerte, pero tristemente también es un lugar donde se especula muy, bueno, tristemente no porque la especulación no tiene ningún problema. El problema es que también han habido muchos fraudes, ¿sí? Con el tema del arte. Y también mucho, lo que determinamos el pump and down, que es como eh, un NFT, lo cogen, lo compran, lo sobrecompran, lo recompran y después usted termina con un JPG y dice, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Sino para especular. Entonces, aquí está el punto. Eh, Pueden encontrar aquí acerca de qué es, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Entonces, hablemos un poquito de los NFT. Entonces, los NFT, ¿sí? Que es algo que también está súper pegado ahorita, ¿sí? Prácticamente son, digamos, eh, digamos que las criptodivisas, ¿sí? Como el Bitcoin, son fungibles. ¿Qué significa esa palabra fungible? Que se consumen con el uso, ¿sí? Pero lo no fungible es, digamos, eso que no tiene digamos, ese problema, sino que ¿cómo se dice eso? Perpetuo. Entonces, cuando se utilizan, ¿sí? Los NFT, se convierten como un tema de prueba de propiedad digital de activos subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vámonos aquí nuevamente a la página y esto ha sido un boom y voy a irme a una página que se llama esta, OpenSea. También se las voy a compartir. Es una de las páginas, hay muchas, así como hay exchange, muchos exchange, la blockchain de Ethereum soporta estas tecnologías, la tecnología NFT. Entonces, el enfoque OpenSea, haz de cuenta que es como una super galería, ¿sí?
Entonces es una super galería donde la gente entra, ¿sí? Y hace sus creaciones, las sube en esta plataforma y estas plataformas funcionan con diferentes, digamos, criptomonedas. En este caso puede ser Ethereum, pero hay otros que trabajan, creo que OpenSea trabaja es con la red de Solana. Entonces usted compra Solana, una criptomoneda, y entonces usted compra, vende, ¿sí? En esa criptomoneda. Y lo que hace es que usted compra cualquier obra de arte, por así decirlo, los coleccionables, ¿sí? Que hay unos que no son visibles, pero miremos esto, por ejemplo. Entonces, miren, las colecciones suelen ser así. Y uno diría, esto parece puro arte contemporáneo, ¿sí? Entonces, mire, no, esa sí trabaja Ethereum. Entonces, mire, ¿cuánto vale esta obra? ¿Sí? Esta vale 0.44 Ethereum, ¿sí? Entonces, si uno empieza a hacer la conversión, uno dice, oiga, pero son obras que valen, no sé, digamos que valen 500.000 pesos, 700.000 pesos, valen 50.000 pesos. Y entonces la gente vio un nicho de mercado y dijo, ok, voy a hacer NFTs. Entonces entran, crean su NFT, pero la historia que no le cuentan a uno es que para subir su colección, pues usted tiene que pagar también una buena cantidad de dinero, ¿sí? Entonces usted la sube y cuando alguien le compre, pues esa persona inmediatamente tiene un NFT. ¿Y qué significa tener un NFT? Significa que usted es dueño de esa obra, ¿sí? De esa cosa. Usted es dueño, ¿sí? Y hay un contrato inteligente que dice que usted es dueño, como las billeteras virtuales, o sea, tienen una dirección exacta y dicen, ok, esa dirección es de alguien, no sabemos quién, pero es una huella digital. Entonces el NFT vamos a hacerlo vamos a hacer como una especie de ilustración, ¿sí? Analogía, y es, ¿quiénes no conocemos las máquinas expendedoras? Todos las conocemos, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros llegamos a una máquina expendedora, no hay un tercero, sino que entramos nosotros a confiar simplemente entre pares, entre la máquina y yo, ¿sí? Y vamos a hacer una transacción. Entonces, ¿qué debo tener yo para hacer la transacción correcta? Entonces, entro a la máquina expendedora y quiero un chocorramo. Entonces yo miro al lado de la expendedora y digo, ok, el código del chocorramo es E15 y E15 vale 1.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir que el chocorramo llegue a mis manos? Que salga por la escotilla de abajo, que yo tenga los datos exactos y que haga un match con datos exactos. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y digo, ok, E oprimo 15 y me falta ¿qué? Introducir el dinero, 1.000 pesos. La máquina lee el código, lee que efectivamente metí el billete que era. Si metí más, pues me va a dar vueltas, pero este caso no entra aquí, sino es, ok, metí 1.000 pesos. Entonces la máquina, ¿qué hace? El smart contract inmediatamente, o la máquina dice, ok, tengo el código, tengo la ranura, tengo el número y tengo el valor exacto. E inmediatamente, ¿qué dice? Ejecuta la acción y me da a mí lo que yo estaba buscando. Eso es una transacción. Eso es, en cierta manera, una analogía para el NFT. Y es lo mismo. Tengo que tener el NFT, me dice que yo soy propietario. ¿Por qué? Porque yo tengo todo. O sea, todo lo que compone esta obra, ¿sí? Pagué lo que debía pagar y ahora ese NFT, perdón, tiene la huella digital, ¿sí? La clave, el número exacto de que eso le pertenece a esa billetera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los NFTs también se guardan en billeteras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con los NFT? Que si yo quiero vender más adelante mi NFT, entonces, ¿qué hago? Lo puedo hacer, ¿sí? Y aquí, ¿cómo funciona este tema? Y es que usted lo vende y cada vez que usted lo vende, el dueño, el primero, el que lo hizo, si usted lo vende,
él también gana. ¿Por qué? Porque él fue el creador. Entonces usted se dio unos derechos, por así decirlo, y usted cuando lo venda, él va a ganar comisión, usted va a ganar comisión, y empieza ese hilo de comisiones. Y por eso es que a veces empieza a crecer el tema del valor, ¿sí? Miremos aquí un NFT muy famoso que creo que se llama Sapiens, Bored Sapiens, Bored Sapiens. Espérame un momento. No. AP, creo que es AP. Permíteme un momento. A ver si aparecen. Estos, miren. Estos son los más famosos NFTs. Esto, Apet Bored. Este fue un NFT o una colección que se vendió por muchísima plata. Es que no sé si tengo el dato acá. No data yet. Pero esta vaina se vendió por no sé cuántos, no me acuerdo si Ethereums, pero una cosa impresionante. Después les paso el dato. Entonces, estos Apet Bored son los más famosos y es, digamos, cuando usted busca NFT, casi siempre lo que le sale es como, digamos, esto. Entonces uno dice, ¿cómo esto puede llegar a valer tanto dinero? Pues es porque es pura especulación, ¿sí? Entonces, más o menos esto es una untadita de lo que es NFTs, ¿sí? Entonces son los no fungible tokens, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema del arte, pero se puede hacer con música, con propiedades, ya está empezando a pasar con propiedades en Estados Unidos, ya están empezando a vender casas con NFTs. Y esto empieza hasta ahorita, está comenzando. ¿Hasta aquí alguna pregunta de pronto sobre esto, sobre NFTs? No, ¿Alguien? Tengo una pregunta de Fabio. Sí. Dijiste el precio del Bored Ape, ahí lo busqué, lo coloqué en el chat. Dice que a la fecha existe un total de 9.998 NFTs acuñados con propiedad de 6.422 propietarios únicos y una capitalización total de bla, 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 bla. ¿Cuánto es la capacidad? Pero sí necesitamos, ¿cuánto es la capitalización? ¿Qué te dice ahí? No lo sé, voy a decir que es como 1.000.700.000, no sé, 1.007.901.813,91 y el 5 pesos. No, no sé qué número es ese tan animado. No, entonces deben ser billones. 1 billón. Ese ya como que 1.007.900.000, no sé qué jodas, pues. Sí, sí, 1.764.000, más o menos. Dice que el Entonces volumen de imagínense. 24 horas, 241 Ethereum. Exacto. Gracias, Jaycito, por ese dato. Entonces, des en cuenta que el mercado NFT también es súper especulativo como las cripto. Entonces, uno puede hacer, ¿sí? Un NFT. La pregunta es si lo va a vender, ¿sí? O sea, si va a tener esa posibilidad, digamos, en el tema de inversión, podríamos hacer, si los que lleguen a inversión, pues podríamos hacer una clase sobre cómo crear un NFT, ¿sí? Y cómo ponerlo a la venta, podríamos hacerlo. Pero, digamos, yo en este caso no me he metido en NFTs, a pesar de que soy diseñador gráfico, porque para mí esto es como el arte contemporáneo. O sea, es puro humo, ¿sí? Vende humo. O sea, que usted sea dueño pues de un JPG, ¿sí? Y que usted especule con él, pues ya para todo hay gente, ¿sí? Pero digamos que en esto yo no me meto porque no me interesa invertir ahí. Pero quizás alguno de ustedes investiga más y mejor, pues de pronto les interese invertir en NFTs, ¿sí? Ahorita les voy a hablar de otro tipo de NFTs que también son JPGs, pero que pues ya empiezan a hacer navecitas y unas cosas ahí que es más con un tema de un metaverso. Entonces, arte en coleccionables, ahí más o menos tocamos un poquito, ¿sí? Bueno, este es otro CryptoPunks. Fue esto, vea. Imagínese usted que por esto alguien pague un montonón de plata. Y así lo hicieron, los CryptoPunks o Punks.
esta colección también vale un poconón de plata, ¿sí? Entonces, mira, aquí están los precios. Es que este M creo que son millions. Pero hermano, esto es, o sea, es un mercado especulativo, realmente. Y aquí yo he escuchado, digamos, de historias de personas que pintó a alguien algo, ¿sí? Y una persona llegó y cogió, entró a la página de ellos, le pegó un pantallazo al, a la obra y después se fue corriendo y armó en alguno de estos y armó un NFT con eso y ya era propiedad de la persona cuando ni siquiera era. Entonces, eso también se ha prestado a este mercado para robar obras, ¿sí? Porque usted no tiene que subir una cosa así súper elaborada, digamos, un archivo en Photoshop o un archivo en Illustrator súper abierto. No, usted sube es un JPG, que es el formato más sencillo. ¿Por qué? Para que lo soporte la web. Entonces, se presta también para mucha estafa. Entonces, ahí por encimita les cuento un poquito, de pronto en la sección ya de inversión cripto, ya podríamos profundizar un poquito más en esto. Sigamos adelante. Listo. Entra aquí el punto de los juegos. Los juegos tienen que ver mucho, ¿sí? Aquí se fusionan varias cosas. Se fusionan los metaversos, ¿sí? Y se fusiona el play to earn, o sea, play to earn, perdón, se fusiona los tokens, digamos, de los juegos y se fusionan los tokens de gobernanza. O sea, en el tema de los juegos convergen muchísimas cosas, también se fusiona el tema de los NFTs. Entonces, voy a ponerles aquí un ejemplito. Entonces, son aplicaciones que se centran en la creación de mundos virtuales y luchan contra otros jugadores usando coleccionables que tienen valor real, o sea, dinero real. Y aquí voy a hablarles de una experiencia personal, ¿sí? Por encimita, que se llama Star Atlas. Esto es un metaverso que se está construyendo. Entonces, esto es Star Atlas. Es un metaverso. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene 5 o 6 fases y hasta ahorita va en la fase 1. Esto es algo a 10 años promedio. ¿Qué permite, qué permite o qué es un metaverso mejor? Entendamos justamente qué es un metaverso. Entonces, un metaverso es simplemente una versión alternativa de la realidad que existe digitalmente. Al igual que la realidad física, las personas interactúan en este metaverso para trabajar, jugar, hacer negocios y socializar con otras personas y elementos, ¿sí? Entonces, eso es un metaverso. Un metaverso es un mundo alternativo, ¿sí? Que puede utilizar la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿sí? Quizás el primer metaverso que nosotros escuchamos fue el de Meta, ¿sí? El de Facebook, que es más como de entrar a una oficina y entonces en el mundo alterno entonces yo puedo ser un pulpo o puedo ser lo que yo quiera, pero es entrar a la oficina y compartir, ¿sí? Pero eso es un metaverso light, ¿sí? En este caso, en el caso de Star Atlas, ¿qué es esto? Esto lo voy a dar más a profundidad en inversión, pero más o menos lo que está pasando aquí es que lo que quieren construir es justamente lo que les acabo de comentar. Un lugar donde las personas, estoy incluyendo, donde las personas entren a trabajar y a socializar. Entonces, ¿qué es lo que plantea Star Atlas? ¿Sí? Star Atlas plantea un universo alterno al estilo de Star Wars, con planetas, ¿sí? Donde el centro de la economía son los minerales. Entonces, este metaverso, ¿qué indica? Primero que usted tiene que abrir una billetera, ¿no? Alcanzan aquí a ver, yo tengo esta billetera que se llama la billetera Phantom. Y esta es una billetera que está conectada a Firefox. Para entrar a este metaverso,
yo tengo que entrar con mi billetera. Apenas voy a entrar, conecto mi billetera, donde tengo, este metaverso, perdón, está soportado por Solana, por la red blockchain Solana, y este metaverso trabaja con su propio token de gobernanza que se llama el Atlas Polis y un token para economía que se llama Star Atlas, ¿sí? Perdón, el Atlas, perdón. Entonces, los metaversos, ¿qué es lo que hacen? Entonces, este está sin desarrollo, pero hablemos, por ejemplo, de uno que ya está desarrollado y que está en funcionamiento. The Sandbox. Esto, ¿sí?, es un metaverso. Entonces, ¿qué pasa en este metaverso? Que es como al estilo de bloquecitos, o sea, como Lego. ¿Qué pasa en el metaverso aquí? Entonces, la gente entra, juega, pero también construye. Crea, por ejemplo, ropa, calzado. Digamos, crea, no sé, casas, lugares, para que la gente dentro del metaverso interactúe. Entonces, digamos que también, ¿qué hace Sandbox? Sandbox le vende a usted tierras virtuales. Entonces uno ya se empieza a reír, o sea, como, sí, es que yo tengo una finquita en el metaverso, ¿sí? Entonces, es chistoso para nosotros, pero resulta que eso es a lo que le apuntan los metaversos. Entonces, Sandbox es una plataforma donde usted entra y usted le compra tierras también. Compra tierras en Sandbox. Entonces, usted se compra una playa o un pedazo de tierra en Sandbox y usted decide qué quiere hacer ahí. Entonces, usted construye un estadio, pero obviamente va a necesitar ¿qué? Dinero para construirlo. ¿Cuál dinero? Pues el Sand, que es la moneda que se utiliza en comercio dentro de Sandbox. Entonces, usted comercia con esa moneda. Y la gente le puede comprar a usted la ropa, le puede comprar a usted los artículos, usted puede montar un negocio allá adentro, ¿sí? Y todo se comercia en esa moneda. Pero también, si usted hace una tierra, usted empieza a construirla y resulta que usted construye un estadio y cita a la gente de la comunidad y dice, hoy vamos a tener un campeonato de, no sé, de fútbol americano dentro de mi estadio. Entonces usted vende las entradas, la gente va y hace el torneo, ¿sí me entiende? Y es una cosa de este mundo metida en ese mundo, con utilidades económicas, digamos en el caso de Sand, pues dentro del mismo metaverso. Pero ¿qué pasa con Star Atlas? Esto es un poco más de diversión de la cosa, pero lo que propone Star Atlas es que usted trabaje en el metaverso buscando minerales, pero que a usted le paguen por hacer esas cosas. Ya se están formando empresas dentro de Star Atlas y eso está súper verde, ahí va. Pero el punto es que lo que ellos promueven es que llegue y esto hayan batallas intergalácticas y usted vaya y construya naves, ¿sí? Y haga, digamos, una vida, ¿sí?, paralela en el metaverso. Y que con lo que usted gane allá, lo gane en Star Atlas, y ese Star Atlas valga algo en el mundo real, y usted venga y lo cambie acá y se pueda comprar una hamburguesa, se pueda, qué sé yo, ¿sí? Así funciona y eso es lo que se llama el play to earn, o sea, jugar para ganar. Aquí nosotros, creo que los que estamos aquí, fuimos jugadores de Mario Bros, de Contra y de todos estos Doom, juegos de, perdón, ¿qué dijo? ¿Doom? Doom. Sí. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros jugábamos meramente por diversión, Tetris. ¿sí? Tetris, exacto. Todos estos de 8 bits. Pero Por ¿qué es lo que distraerse. ahora Por distraerse. Exacto. Sí. Pero ¿qué es lo que está planteando ahora los metaversos y el play to earn? Está planteando que no sea meramente por diversión, sino que mientras usted se divierte, perdón, gane dinero, y eso lo permite ¿qué? El mercado cripto. Y ya está ahí, ya está la blockchain. Y entonces empiezan estas tecnologías ¿a qué? A introducirse y apalancarse dentro
de la blockchain. Entonces, ¿sí ven cómo empieza esto a tomar forma? Las nuevas economías, las economías descentralizadas, las identidades alternas y toda esta cosa que parecen ciencia ficción, pero ya están aquí. Entonces, esto, ¿sí? Digamos que a grosso modo estamos viendo, ¿sí? Por encimita, como por la superficie, temas de NFTs, temas de metaversos, de economía descentralizada, estamos viendo el play to earn, estamos viendo las billeteras virtuales. Entonces estamos aquí tocando varios temas que se entrelazan unos con otros. Bueno, una cosita que me hizo falta aquí con el tema de Star Atlas. Resulta que aquí no solamente existe el token, digamos, para utilidad, para comprar, vender y comercializar, sino que existen el Polis DAO o tokens de gobernanza. Yo invertí en este metaverso tokens de gobernanza, los Polis. ¿Por qué? Porque lo que plantea el juego es que usted va a tener poder de voto dentro del juego, ¿sí? Para tomar decisiones dentro del juego. O sea, es como gobernantes. Y obviamente, quien tenga más tokens tendrá más poder de gobernanza y más poder de votación. Entonces, los tokens de gobernanza, ¿sí? Existen también dentro de las blockchains. ¿Para qué? Para que la comunidad, para que justamente no pase el tema de la centralización, sino de lo de la descentralización, que haya poder de voto, que muchas personas puedan votar en las decisiones de estas cosas, de los metaversos, de las cadenas de bloques, de los blockchains. Entonces, esto es un tema más de comunidad, ¿sí? Y vuelvo y lo digo, o sea, es como volver a ese principio de la descentralización. ¿Ibas a decir algo, viejo Edwin, o no? No, señor, no. Listo, es que vi la pantalla verde, qué pena. Entonces, nada, pues yo les voy a pasar estas, digamos, estas páginas, ¿sí? Ya son las 9:05. Entonces, tratamos de entrelazar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la Web3, perdón, las cosas que se están soportando en la Web3 y lo que está pasando. Los metaversos, los NFTs, ¿sí? Los tokens de gobernanza. Entonces, permíteme un momento, dejo de compartir acá. Bueno, perdón. Veníamos acá. Los mundos virtuales, entonces estamos hablando de esto. Y por último, el tema de las tecnologías, las utilidades, el mercado, las herramientas para desarrolladores. Y aquí es donde entran, digamos, en el caso, por ejemplo, del viejo Cristian, que justamente la Web3 Foundation, ellos están abiertos e invierten en empresas y en personas que estén dedicadas al tema del desarrollo web y los orientan, ¿sí? Para que justamente haya un desarrollo concienzudo y apuntando a Web3 para todo esto que se viene, para todo este desarrollo que se está implementando. Entonces aquí es donde entra el tema de las tecnologías de código abierto, que de esto seguramente tiene más conocimiento el viejo Cristian, pero es ese tema de construir de código abierto, construcción de código abierto, perdón, para todo este tema cooperativo. Entonces, nada, pues aquí hay tela por cortar, ¿sí? Mucho de qué hablar. Y bueno, pues así por encima les toqué estos temas, ¿sí? Es para profundizar el que quiera profundizar, el que quiera meterse a investigar, investigue. Yo le voy a bajar estas páginas web en el grupo, ¿sí? Y pues nada, es como a grosso modo ya consumimos la horita de tiempo. No sé si algo más que quieran el viejo Cris de pronto apuntar o alguien que quiera comentar algo, preguntar.